Trata su temprana preocupación en el tema religioso. Con el correr de los años, su concepción religiosa juvenil en la madurez se agudizó. De todas sus venas ideológicas, la religiosa es la menos comprendida por los críticos. Mas, al analizar las bases ideológicas del anticlericalismo pradiano, es difícil identificar con certeza las ideas fundamentales del autor, emitidas esporádicamente desde la niñez hasta la muerte. Dos ensayos dejan entrever algunos fundamentos filosóficos de su anticlericalismo. Ya he mencionado Jesucristo y su doctrina y Catolicismo y conciencia, escritos antes de su viaje a Europa en 1891, que don Manuel nunca publicó. Si nos preguntamos cómo debemos calificar al autor de estas radicalmente violentas observaciones, no podemos evitar de citar uno de sus párrafos para concluir que don Manuel, la mayor parte de su vida, fue un hereje, si se nos permite usar el sustantivo en su concepción lingüística. Con razón, Prada cree con Lessing que el calificativo de hereje es en ciertos siglos la mayor recomendación de un sabio ante la posteridad. Estoy citándolo. Eso lo dice en Páginas Libres. La postura anticlerical de Manuel González Prada refleja claramente las pautas del anticlericalismo prevalente en Europa en el siglo XIX. La estética y las ideas políticas de don Manuel en el curso de los años experimentaron algunos cambios, no así su percepción de la religión, que permaneció inmutable. Con todo, es difícil hallar razones justificativas de su anticlericalismo obcecado. Su bibliografía nos lleva a concluir que en la esfera religiosa es más fácil afirmar que no fue Manuel González Prada que lo que fue. Definitivamente no fue católico, pero tampoco fue siempre ateo ni agnóstico. No simpatizó con el protestantismo, aunque a veces prefirió algunas de sus corrientes en vez del catolicismo. En realidad, a don Manuel no le preocuparon las cuestiones de dogma ni de culto, pero sí se mantuvo consistente en su interés en la ética. Exigió a los políticos límpida consecuencia y clara ética. Sería por esta razón que Manuel González Prada es considerado el más importante de los escritores anticlericales que el Perú ha dado al liberalismo. Con esa pregunta termino mi ponencia. Gracias. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, hemos tenido dos paneles, entonces tenemos una temporadita para conversación, preguntas sobre los dos paneles. Entonces una discusión abierta, no sé si hay preguntas o comentarios sobre las diferentes ponencias. Raquel. Sencillamente, un poco para poner en
En cuanto a la Grace, lo explico con más detalles, evidentemente, en el trabajo escrito, y no podía, por falta de tiempo, aquí entrar en los detalles. Además, está un poco discutido la cuestión de saber si hay que entender la acción económica de Grace en Perú como una acción en favor de los intereses norteamericanos o en favor de los intereses británicos. Es una cuestión que está debatida y es también interesante. En cuanto a la cuestión de Cuba, es algo que me sorprendió mucho, efectivamente, cuando hice esta investigación sobre el punto de vista de Prada en cuanto a Estados Unidos. Y es bastante difícil de entender. La hipótesis que hago, y que es la más sencilla, digamos, es el odio a España o la falta de... sí, el odio a España, porque, bueno, hay la enmienda Platt, hay ya ejemplos de desembarque de marines en Honduras, está el caso de Panamá, está el caso de la República Dominicana, o sea que no puede ignorar González Prada lo que está sucediendo en América Central y en el Caribe. Y es difícil de entender entonces el por qué no asimila también la intervención en Cuba a una intervención imperialista. Me gustaría aclarar esto en defensa de González Prada. Claro, nosotros estamos juzgando la enmienda Platt desde hoy. En esa época no se percibía. Y claro, se repite, y usted lo dice, y lo he oído en España, creo que equivocadamente, González Prada no odió a España. Como los españoles, no hay quien más critique a España que el español, porque hay dos Españas, la España positiva y la España negativa. Ya he mencionado casos de algunos españoles que desde las casas, ¿no? Él criticaba y estuvo allá en España en el 97 y tuvo muchos amigos y con ellos criticaba a la España negativa y no creo que se pudiera precisar que efectivamente González Prada tuviera odio a España. Lo que sí me parece que la explicación está en que la enmienda Platt no se percibía como antesala del imperialismo en el Caribe. Es una perspectiva histórica que es fácil de entender hoy, pero que no se comprendía en entonces. A mí me parece eso. Sobre los contratos redes, creo que hay un artículo de González Prada publicado en El Radical. Ese artículo se titula precisamente que el contrato podría ser interesante para analizar, ¿no? Y es una toma de posición contra el contrato ese, el momento en que se declara en contra. Sí, sí se opuso de manera muy virulenta contra estos contratos. César, yo tengo más una pregunta que para hacer. En el desarrollo del pensamiento crítico en el Perú, y particularmente en relación a ciencias sociales, ¿cómo ubicas a Joaquín Capello y Manuel Atanasio Fuentes? Me parece, en los inicios de la sociología, ¿no? Vice, Capello, Cornejo, ¿no? Tienen una actitud y una orientación positivista conservadora, se puede decir, ¿no? El caso de Capello, ¿no? Y su Sociología de Lima, por ejemplo, ¿no? Que es básicamente una propuesta que
si bien no la critica González Prada directamente, pero sí indirectamente a través de la crítica a Spencer, porque es la concepción spenceriana, ¿no? Lo mismo que en el caso de el que da la primera cátedra de sociología en 1896, Mariano Cornejo, que también tiene una concepción spenceriana, ¿no? Y en este sentido creo que está alejado el positivismo de Vice, Capello y también los de la generación del 900, que son Ribagüero, los García Calderón, Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Que tienen un positivismo conservador, ¿no? El que critica Mariátegui. Ahora, pero también, por ejemplo, en Capello hay una dimensión ética bien importante. Probablemente recuerdas, hay momentos, por ejemplo, en los cuales se está hablando sobre lo limeño, y dice, por ejemplo, sobre Lima, dice que Lima es una de las ciudades donde predominan los malvados. Hay formulaciones también que tienen que ver, por ejemplo, sobre cómo constituir una patria nueva. Entonces, si bien, digamos, hay este componente conservador, pero también hay elementos críticos así muy fuertes con respecto a lo que es la sociedad limeña. Digo, en relación a al trabajo de la sociología de Lima. Entonces, por eso pensaba si nuevamente estamos en una época en la cual hay problemas en una serie de escritores, comenzando con Mariátegui, ¿no? Pero al mismo tiempo, digamos, el hecho de que fuesen conservadores en una serie de aspectos, sobre todo a nivel epistemológico, no necesariamente lleva o podría llevar a no reconocer que hay una fuerte crítica, ¿no? Que también se observa de otra manera en el caso de Fuentes a mediados de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, por eso es que tenía curiosidad en saber cómo lo ubicaba. En el caso de Capello, creo que es importante su papel en la Asociación Proindígena, ¿no? De defensa de los derechos del indio, ¿no? Junto con Zulen. Y después hay novelas que está esta novela, no me acuerdo cómo se llama, Los Malvados, ¿alguien me recuerda el título? Neguados, ¿no? Que también toca esta problemática del inmigrante, del provinciano que va a Lima y lo que puede ocurrir. Quisiera preguntarle a cualquiera de los ponentes de la primera mesa lo siguiente: ¿por qué esforzarse tanto en poner en relación a Prada con el liberalismo cuando él se ha visto a sí mismo como radical? Radical positivista en su primera fase, radical anarquista en su segunda fase. Y a Eugenio tendría la siguiente acotación que hacer. Creo que la presentación sobre la visión religiosa de Prada es muy poco matizada. Si uno compara, por ejemplo, las cosas de páginas libres, ¿no? O por supuesto presbiteriano, con las cosas finales, uno advierte que realmente ha habido un cambio muy notorio. A ese respecto quisiera hacerte recordar la entrevista con Félix del Valle, me parece que era de 1916. La entrevista. Le pregunta, bueno, y en cuanto a la religión, ¿qué piensa usted, hermano? Y él le dice, mire, esa es una pregunta difícil. A veces creo, otros días me levanto y no creo, ¿no? Pero la mayor parte de las veces no creo. Cosa que es muy, que muestra muy bien que hay esa evolución y que uno podría además acreditar, ¿no? Estableciendo los ataques a la religión en la primera fase y en la fase final. Claro, yo me refiero más a la concepción religiosa, no al, dentro de la concepción religiosa, al anticlericalismo. En lo que respecta a lo que afirmaba de que no hubo cambio, es más en su anticlericalismo, pero en otros aspectos religiosos, por ejemplo,
en la cuestión de la ética y del credo y de la práctica de rendir culto a Dios, debido a su fuerte oposición a la familia, sobre todo a sus hermanas que eran bastante fanáticas. Entonces ahí sí. Una cuestión aparte, porque en realidad acá uno tendría que diferenciar una ética que tiene una base religiosa y la ética que yo podría practicar con Manuel, que sin duda no tenía una base religiosa. O sea, porque Prada habla al final de una serie de cuestiones que tienen que ver con la moral y la ética, eso de ninguna manera afirma, ¿no? Que realmente en la fase final no ha habido esta posición. Incluso yo diría que la posición anticlerical ha mermado. Pero, como decía Casós en el Congreso, ¿no? Y no valdría la pena repetirlo en un centro religioso. Solo Dios y los animales no cambian, todos cambiamos, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, yo quería hacer una reflexión, ¿no?, sobre inspirada en la obra de Weber. Weber es en algún momento, el sociólogo alemán, Weber contrapone la ética de los principios a la ética de la responsabilidad. Sí. La ética de los principios es la que, digamos, toma las creencias como absolutos y no transa a cualquiera sea el costo del curso de acción que se decida. En cambio, la ética de la responsabilidad sería aquella que estaría asociada al realismo, con el pacto famoso con el diablo, con el transigir, con el acomodarse, con el tratar de sobre todo ese efectivo, aun cuando esto implique una disminución, digamos, de la fidelidad a los principios, ¿no? Entonces, claro, a mí a la vista parecía que González Prada encarnaría la figura de la ética de la convicción, de una política de principios que es notoriamente ausente en el siglo XIX peruano, que lo que funcionaba era, más bien era un modo, ¿no es cierto?, de tratar de vincularse siempre con el poder y vigiles, pues era necesario que se construir la referencia que tiene para fundamentar esa posición. Entonces, yo haría dos preguntas. La primera sería si esta ética de la convicción, de los principios, no tiene después de todo una inspiración religiosa, porque toda ética de la convicción remite, digamos, a creencias últimas que son o religiosas o son un sustituto de la religión, son como si fuera religión. Y la segunda pregunta, entonces, solo dentro de una experiencia, para decirlo de otra manera, no solo dentro de una experiencia religiosa muy intensa, que puede surgir la perspectiva de una ética de la convicción como la que tiene González Prada, pasa quizás de acuerdo. Pero la segunda cuestión es que también uno ve, quizás sobre todo a partir de la ponencia del profesor Verón, elementos de una ética de la responsabilidad, de una aproximación más pragmática de la política, cuando él, por ejemplo, hace distinciones entre lo que pasa en Estados Unidos y también de los efectos ambivalentes que tiene la proyección de Estados Unidos sobre el mundo, en términos de temores comerciales, pero también la afirmación de la posibilidad de civilización. Hay las dos posiciones, siendo quizá la predominante este principismo, ¿no?, en una base, creo yo, religiosa, una secularización de la religión. Me parece que en un trabajo de nuevas páginas libres, intenta Prada demostrar que precisamente la verdadera moral no surge de las religiones, sino que, por ejemplo, la religión católica falsifica la moral que existía antes y que era una moral natural. Eso un poco para contestar a la primera pregunta.
En torno a la cuestión de la ética de la responsabilidad, creo que efectivamente es algo muy moderno del pensamiento de González Prada. Poner a los hombres frente a sus responsabilidades y lo que se decía en el primer panel también en cuanto a lo que decía el doctor Ward sobre la cuestión de los principios, que es fundamental la cuestión de poner en correlación los principios y las acciones, y ahí está la ética de responsabilidad. Y para completar la respuesta a la primera pregunta, quiero señalar también que González Prada no critica el corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe de 1904. Es cierto lo que decía don Eugenio Chang en cuanto a la falta de perspectiva histórica, pero cuando escribe Prada en 1906 ya hay elementos que permiten analizar la acción de Estados Unidos en el Caribe como una acción imperialista. Tal vez hay una pregunta sobre Villa, sobre por qué se contrapone el pensamiento de González Prada con el liberalismo. Yo creo que en el primer panel debieran explicar, ¿no? La verdadera definición del liberalismo, porque tiene muchas interpretaciones, ¿no? Yo creo que ellos se concentraban en la definición tradicional del liberalismo, ¿no? Que otras excepciones que han adquirido después. Sí, el señor. Pero antes, ¿no? Si me permite, antes de que contesten lo del primer panel, Sí. yo quisiera hacer un comentario a lo que dice Gonzalo, ¿no? Sí. En primer lugar, no me parece que la ética de la convicción, ¿no?, que plantea Weber esté vinculada a un aspecto religioso. Más bien tendría que ver con lo que Weber deja de lado, ¿no?, que es la razón o la racionalidad material, ¿no? Ya no la racionalidad con arreglo a fines, que sería la racionalidad instrumental, sino la racionalidad material, la posibilidad de sobre valores y creencias discutir con argumentos cuáles son los más adecuados. Precisamente, si bien González Prada no desarrolla, no analiza esta perspectiva, creo de que hay una racionalidad material, no religiosa, en términos de su comportamiento moral, ¿no?, de lo que debe ser la sociedad buena, ¿no?, la sociedad justa, la sociedad en donde todos puedan desarrollar un máximo de libertad, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, no creo que González Prada esté vinculado a esta ética de la responsabilidad, es decir, a ese pacto con el diablo del que habla Weber para la política. Es un crítico radical de la política instrumental. Como Weber mismo señala, ¿no?, todo se ha racionalizado en términos instrumentales, ¿no? Así como hay un homo economicus, también hay el homo politicus, ¿no?, el que actúa sin odio y por lo tanto sin amor, ¿no? Ese no es González Prada, ¿no? Más bien es el que, apasionado por la emancipación, en este sentido hay una, para seguir con la propuesta de Weber, una racionalidad material, ¿no?, y no esa racionalidad formal que es la de la ética de la convicción, de la ética de la responsabilidad. Bueno, seguramente es una cuestión bastante difícil de contestar con las barrigas vacías. Entonces, vamos a tomar una pausa para almorzar. Vamos abajo, vamos al primer piso, a un lugar que se llama Conference Center, y tenemos una hora ahí para comer y después regresaremos a este mismo lugar.